Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión tengo el honor de traerte 3 relatos de terror de Yolanda Boada Queralt, fantástica escritora que despertará en ti auténtico terror. Si conoces a alguien que pueda disfrutar de este trabajo tanto como yo traerlo para ti, no olvides compartirlo. Sin más que decir, prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. La señora. María, rugió la voz de la mayordoma desde la oscuridad de las escaleras. Deja ya de limpiar y prepárate para subir a la habitación de la señora. ¡Ya! María resopló con desgana y arrojó el paño dentro del cubo de agua jabonosa. Bajó del taburete y, mientras se secaba las manos en el delantal, observó el cuadro que, sobre la chimenea de mármol, presidía el salón. Tras limpiarlo a conciencia, el marco dorado relucía. Relucía casi tanto como la mirada de la modelo que el artista había sabido inmortalizar a la perfección. Aquella mujer que posaba altiva, mostrando orgullosa sus curvas sinuosas y su mirada de femme fatal, era la señora. La señora en la plenitud de su carrera artística. En aquellos tiempos, representación tras representación, el público abarrotaba los teatros en los que ella actuaba. La aclamaban, la adoraban, y no fueron pocos los que irrumpieron en su camerino para declararle su amor. El elegido fue finalmente el barón Dandy, que no dudó en arrodillarse a sus pies para pedirle matrimonio. Las lenguas viperinas afirmaban que el varón, que en sus tiempos mozos fue un gran conquistador, se convirtió tras las nupcias en el perrito faldero de su flamante esposa. Tan obnubilado estaba, y añadían maliciosamente que ninguna de las cornamentas que adornaban las paredes de su mansión podía rivalizar con la suya propia. Se rumoraba que lo que encandiló a la artista no fue el hombre, sino todos sus títulos y posesiones, y que era muy posible que ella hubiera tenido algo que ver en el trágico accidente que la convirtió en una viuda millonaria antes de que llegara a cumplirse el primer aniversario de la boda. Habían transcurrido más de 2 décadas desde todo aquello. En cuanto a María, hacía pocos días que la chiquilla había empezado a trabajar en esa casa, y su prioridad era conservar el empleo. Los chismorreos que, de forma ocasional, corrían entre la servidumbre y la gente del pueblo no le importaban en lo más mínimo. A la señora solo la había visto de lejos, en las raras ocasiones en las que ésta decidía salir al jardín y tomaba asiento junto a los rosales, con el rostro siempre oculto tras las puntillas de su sombrero. Por lo general, permanecía enclaustrada en su habitación, escuchando una y otra vez sus viejos discos en el gramófono, y solo su doncella personal tenía permiso para entrar en la estancia. «Venga, muchacha», apremió la mayordoma. «Colócate bien esa cofia y límpiate esas manos. Válgame el Señor, en la cocina encontrarás la bandeja con el desayuno de la señora. Llévala a su habitación». «Pero yo no soy su doncella», se atrevió a protestar la chica, haciendo un mohín. «Ya sabes que Patricia está enferma y tendrás que ocuparte tú. ¡Apresúrate!». La habitación de la señora se encontraba al final de la escalera. Avanzando lentamente para que el contenido de los platos y las jarritas no se derramara, María alcanzó el segundo piso.
Se sentía nerviosa y percibió con alarma cómo las palmas de las manos le sudaban, hasta el punto que temió que la bandeja se le resbalara, lo que la alteró todavía más. Al fin llegó delante de la puerta y depositó la bandeja sobre una mesita que había junto a ella para este menester. Golpeó tímidamente la lustrosa madera, pero no llegó ninguna respuesta. Luego, más decidida, contuvo el aliento mientras golpeaba de nuevo con los nudillos, esta vez con más fuerza. Una voz gutural y cavernosa respondió: Adelante. Tras abrir la puerta y tomar de nuevo la bandeja, entró en la habitación con pasos vacilantes. Una tabla del suelo crujió bajo su peso, como quejándose por la intromisión, y una atmósfera enrarecida y opresiva la golpeó y envolvió sin remedio. Sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos. Sin poder comprender el porqué ni el cómo lo sabía, tuvo la certeza de que allí no era bienvenida y apenas pudo resistir el impulso de salir corriendo. Apretó los dientes con estoicismo mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra que reinaba en la estancia. Los postigos de las ventanas estaban cerrados y no penetraban más que unos moribundos rayos de luz por los resquicios. Como única iluminación había un quinqué que titilaba sobre la cómoda. Junto a ella distinguió una mesa sobre la que había una bandeja con los restos de la cena, y allí se acercó para depositar el desayuno. Luego no pudo evitar contemplar la gigantesca cama que quedaba oculta por completo tras los cortinajes que caían desde el dosel. Pensó que parecía un nido grotesco, confeccionado con una escandalosa cantidad de tul, seda y satén. Decidida por fin, avanzó hacia la ventana, con el propósito de abrir los postigos para que entrara más luz. De hecho, consideró que sería conveniente abrirlo todo para que se ventilara la habitación. Al apartar las cortinas hacia el tocador que estaba junto a la cama, María vislumbró algo que la detuvo en seco. La superficie del espejo estaba cubierta de grietas e incluso faltaban algunos de los pedazos rotos. Contempló varios reflejos distorsionados de su propio rostro. Fue entonces cuando reparó en algunas fotografías de color sepia que estaban sujetas en el marco del espejo. Todas mostraban a la señora en su máximo esplendor, y en todas estaba sola, incluso en la de su boda, porque alguien había desgarrado la fotografía por la mitad con la clara intención de suprimir la figura del novio. ¿Qué estás haciendo, estúpida? Tronó la voz desde la cama, aunque más bien parecía proceder de ultratumba. No quiero más luz. La chiquilla sobresaltada se apresuró a murmurar una disculpa, pero la mujer la interrumpió sin contemplaciones. ¡El gramáfono! Ordenó con voz más cavernosa si cabe, y una pálida mano se asomó entre las cortinas gesticulando con apremio. Música. Quiero mi música. María localizó el gramáfono y siguió las instrucciones. El disco empezó a girar y ecos de otros tiempos invadieron la estancia. En ese momento sintió que la embargaba de nuevo una sensación opresiva, aunque más fuerte esta vez, tan intensa que incluso sintió vértigo. Tenía que salir de allí. Recogió rápidamente los restos de la cena y se encaminó hacia la puerta. No obstante, algo le impidió seguir moviendo los músculos. Unas piernas flacas como palos asomaron de la cama, seguidas de un cuerpecillo frágil y encorvado que se adivinaba esquelético bajo el blanco camisón de seda. Pero lo que hizo que María se estremeciera fue vislumbrar el rostro de la señora,
el cual fue acariciado durante unos segundos por un solitario rayo de sol. Grandes tumores deformaban y corrompían aquel semblante que había sido tan hermoso y deseado en su juventud, y un hilillo de saliva descendía junto a una masa de tejido violáceo que una vez fueron sus labios. Sin embargo, el auténtico horror vino después, cuando aquellos ojos negros hundidos en sus cuencas clavaron su mirada en la de ella, obligando a la chica a asomarse al abismo. Muchos años más tarde, María seguiría recordando con inquietud y miedo esos ojos que escupían tanta rabia, desdén y odio. Esa mirada que era un perfecto reflejo de toda la oscuridad y podredumbre que anidaba en lo más profundo de su alma. El pantano. Chico, ¿dónde crees que vas? No son horas de visitar a los muertos. Una figura desgarbada cruzó corriendo el camposanto, haciendo caso omiso de las imprecaciones de guardia y enterrador. Un repentino acceso de tos puso fin a la arenga del viejo. El hombre se palmeó el enjuto pecho con la izquierda mientras introducía la diestra en el bolsillo del raído pantalón. Sacó una petaca y con mano temblorosa se la llevó a la boca. El aguardiente bajó como fuego por su garganta, calentándole el cuerpo y hasta el alma. El muchacho se detuvo junto a la fuente y recuperó el resuello. Accionó el herrumbroso tirador y cayó un hilillo de agua sucia, como siempre. Se mojó el cuello y los labios. Luego bebió sin reparos. Desde aquella posición alcanzó a vislumbrar la figura del ángel. Sobre ellos caía la tarde y más allá de la sucia tapia, el horizonte se inflamaba de rojo tras los altos cipreses, testigos inmutables y perennes. Debía apresurarse si no quería llegar tarde. Corrió de nuevo. El viento, que empezaba a ser gélido, voló entre las copas de los árboles. El chico, sin embargo, contempló el panteón con el rostro caliente revolado. El tiempo parecía detenerse cada vez que estaba ahí, absorto, contemplando el majestuoso monumento funerario. El chico nada sabía de arte, pero decían en el pueblo que el farmacéutico había gastado un dineral contratando a un arquitecto modernista que dirigiera la obra de vanguardia. Desde la verja de hierro forjado hasta la cruz de la cúspide, la edificación entera estaba repleta de mosaicos y elegantes motivos florales. Ante la puerta del panteón, arrodillada, lloraba la blanca escultura de un ángel. Su marmóreo rostro, doliente, se inclinaba ante los sobrios escalones de acceso. Las manos estaban unidas en un amargo gesto de desesperación. Las hermosas alas emplumadas caían a ambos lados derrotadas. Resopló aliviado. Había llegado a tiempo. Se recostó sobre una lápida justo en el instante en el que los rayos del sol incidieron sobre una de las vidrieras del panteón, arrancando destellos de colores que se reflejaron en el triste rostro del ángel. Entonces, como por arte de magia, aquellos labios esculpidos por el cincel se coloraron y estiraron, intentando sonreír, y los ojos marmóreos súbitamente brillaron como alimentados por una chispa de vida. Sin duda, aquel era un prodigio digno de ver. Jaime, que así se llamaba el chico, rebuscó dentro de la gastada cartera que llevaba colgada en la espalda. Sacó una libreta muy manoseada y al fondo localizó el cabo de su último lápiz. Ahora podía utilizarlo para lo que le viniera en gana, pues ya hacía días que la escuela había cerrado sus puertas. Se acomodó sobre la losa de una tumba y, apoyando la libreta sobre las rodillas, comenzó a dibujar. No me gusta que rondes tanto por el cementerio, Jaime, le decía siempre su madre. Pero si es el lugar más seguro del mundo, replicaba él haciendo pucheros. Venga, ve a la estación a recoger carbón, y te quiero de vuelta pronto. Sí, madre, contestaba cruzando los dedos tras la espalda y salía corriendo como una exhalación.
Un estruendo le despertó, más explosiones provenientes del pueblo. Levantó la vista hacia el cielo donde alcanzó a ver los aviones en formación. Pensó en su madre. ¿Estaría aún en la fábrica? No, a buen seguro que a aquellas horas habría llegado a casa y tras el aviso del bombardeo habría acudido al refugio más cercano. Estaría furiosa por su tardanza. Se incorporó y se sintió entumecido por el frío. Iba a recoger la libreta que se había caído cuando lo vio. Algo se asomaba en la puerta del panteón. Se cubrió la boca con una mano, acallando un chillido. No se iba a asustar porque no quería que le llamaran gallina. Dio unos pasos vacilantes avanzando en la penumbra. Las piedrecillas crujieron bajo sus pies y el viento sopló sobre su cabeza como una criatura que al acecho se desperezara entre las sombras. Acarició la verja y con manos de repente temblorosas la abrió. Ahora que estaba más cerca comprendió lo que había visto. La puerta del panteón estaba entreabierta. La sombra que creyó ver no era otra cosa que la oscuridad del interior. Pensó en ella y en sus compañeros de la escuela. Habían sido tan crueles. ¿Cuántas veces se rieron de ella? Dientes de rata, la llamaban. Coreaban el apodo mientras tiraban de sus largas trenzas cuando pasaba. Dile a tu rico padre que te compre dientes de oro. Le espetaban, prorrumpiendo en sonoras carcajadas, y ella salía corriendo con su elegante vestido y sus lazos de seda, hasta que no volvió más a la escuela. Y ahora él estaba allí, tan cerca. Pasó junto al ángel y reprimiendo el aliento, acarició el níveo rostro. Incluso creyó sentir en las yemas de sus dedos la humedad de aquellas lágrimas que ahora lo comprendió. Le cubrían a él de vergüenza y culpa, porque él no había hecho nada. No había hecho otra cosa que reír con los demás y huir, como yo aquel día cuando, acudiendo de visita con su madre, la vio enferma. Sí, huyó de ella, de aquel rostro informe, de aquel cuello tan increíblemente hinchado que no parecía humano. Huyó de aquel monstruo. Subió los escalones y sin pensárselo 2 veces empujó la puerta. Estaba decidido a enfrentar aquella maldita oscuridad, ignorando el lamento de las bisagras, el frío y la súbita atmósfera enrarecida. Avanzó sobre las losas de piedra. Sus ojos se clavaron en el pequeño altar del fondo, sobre el que distinguió un retrato. Se acercó para verlo de cerca y enfocar la imagen. Acarició el marco plateado con los dedos, aunque no llegó a tomarlo. Quedó absorto contemplándola. Era ella. Hola, Jaimito. Escuchó a sus espaldas. El chico se dio la vuelta y la vio a su derecha, sentada sobre la losa de piedra que ocultaba el féretro. Ella sonrió. Hola, Mónica, contestó arrastrando las palabras, más confundido que asustado. Estoy contenta de que hayas venido, afirmó ella, y aquella voz melodiosa arrancó ecos de las frías paredes del panteón. Pero tú estabas enferma, gritó Jaime sin poder acallar por más tiempo las palabras. Yo te vi y ahora estás bien. Y se acercó a ella, contempló el bonito óvalo de aquel rostro joven, la piel muy pálida salpicada de pecas y las 2 largas trenzas que colgaban rozando el regazo del vestido blanco. Y cuando Mónica volvió a sonreír e inevitablemente asomaron aquellos desproporcionados dientes de rata, pensó que nunca le había parecido tan hermosa. Lo sé, dijo ella tomándole suavemente las manos. Estaba muy fría. Aquella inyección que mi padre hizo traer desde Alemania llegó demasiado tarde y gastó su dinero en vano, como siempre. Yo lo siento, quería decirte que me avergüenza haberme burlado. Eso ya no tiene ninguna importancia. Soltó una risita musical. Lo que importa es que estás aquí, sentenció. Oh, tengo que enseñarte mis dibujos. Los hice pensando en ti. La libreta se me cayó. Está ahí afuera. Se apartó un poco con la intención de dirigirse a la puerta.
No, no sabes, Jaimito, ya los he visto. Aseguró ella abrazándole con fuerza. Ahora estamos juntos, ¿me entiendes? Aquí juntos. Exclamó con un júbilo no exento de triunfo. Nunca más estaremos solos. Tras la misa para las víctimas del último bombardeo, los familiares y demás asistentes se apiñaron en el cementerio. De entre todos los ropajes negros y rostros transmutados por el dolor y la desesperanza, uno destacaba. Tan profunda era la desesperación que reflejaba. El viejo guardia enterrador, aliviado de la pesada carga de su trabajo por dos jóvenes ayudantes y unos no menos briosos traguitos de aguardiente, se acercó a la llorosa mujer. Viendo que ella no le prestaba la más mínima atención, optó por mostrarle aquello que había encontrado colocándoselo ante las mismas narices. Señora, esto era de su hijo. Llegó al atardecer como solía hacer. Se lo olvidó. La libreta. La tomó arrebatándola de las manos del viejo. Sí, es la suya, Exclamó jubilosa, aferrando el cuaderno como si de un tesoro se tratase. Sí, señora. Pero no es posible. Empezó a pasar las páginas, tal vez esperando encontrar una respuesta a la pregunta que aún no había hecho. Señora, yo mismo lo vi. Usted es... Cayó para no decirle a la cara que era un borracho. Aquel hombre siempre andaba ebrio y no veía un elefante ante sus narices. ¿Cómo podía haber visto a Jaimito si aquella tarde no fue al cementerio? No fue. No fue porque bombardearon la estación del tren, donde ella le había enviado a recoger carbón. Quedó inmóvil con las palabras quemándole el paladar y el cielo de la boca. Las lágrimas que en su rostro habían abierto senderos de plata se congelaron. Sus ojos hinchados se clavaron en el último dibujo que hizo su hijo. Se trataba de la escultura del ángel que presidía el panteón del farmacéutico, la familia más rica del pueblo. Todos admiraban y envidiaban aquel panteón, el más hermoso del cementerio. Ella conocía bien aquella escultura, pues fue la última que su esposo esculpió. Él había muerto poco después de terminarla. Fue una de las primeras víctimas de aquella guerra maldita que no tenía cabeza ni pies. Observó el dibujo del ángel. Ya no miraba el suelo. Sus alas no estaban inclinadas. Aquel rostro miraba al cielo con ilusión y esperanza. La mirada no reflejaba pesar alguno y en los labios mostraban una resplandeciente sonrisa. Gracias, dijo finalmente la mujer al viejo, apretando la libreta sobre el pecho. es usted un buen hombre. Fantasmas. Los sucesos más relevantes suelen tener lugar en el instante más absurdo e inesperado. Doy fe de que así ocurrió en mi casa. Todo mi mundo comenzó a derrumbarse cuando una súbita ráfaga de viento penetró en las puertas entreabiertas del balcón. Había pasado toda la tarde revisando expedientes ante la vigilancia del viejo reloj de péndulo que presidía la estancia. El papeleo había ido conformando torres inexpugnables sobre el imponente escritorio de roble, el cual siempre fue motivo de orgullo para mi padre. Recuerdo que, con el transcurrir del tiempo, arropado por el tic-tac y el hipnótico balanceo del péndulo de bronce, un irresistible sopor fue invadiéndome el cuerpo. Mis párpados se volvieron pesados y, al fin, cayeron como losas, tal vez durante unos pocos segundos, tal vez durante una eternidad. Y entonces llegó ella, fría y descarnada. Aquella ráfaga hizo aletear con furia las delicadas cortinas de hilo, barrió la superficie de la mesa y me azotó el rostro con violencia.
Me incorporé de un salto, tan sorprendido como contrariado, y me apresuré con la intención de ir a cerrar las puertas del balcón. Sin embargo, el viento cesó tan súbitamente como había llegado. Los papeles dejaron de revolotear a mi alrededor y fueron cayendo como pétalos secos, cubriendo la alfombra, los sillones y gran parte del escritorio. Qué extraño, pensé. Me asomé al exterior. Creo que buscaba ahí afuera alguna respuesta que no lograba encontrar en mi interior, y sentí la caricia de la cálida brisa proveniente del río. Vislumbré la silueta de diversas parejas que paseaban entre los árboles y las luces de gas, sin duda atraídas por la llegada del buen tiempo, ni rastro de aquel viento frío que me había despertado. Cerré las puertas por si acaso, y fue justo entonces cuando llegó hasta mí un ruido como de arrastrar algo. En un primer momento me alarmé, pues era jueves y día libre del servicio, por lo que a esas horas tendría que haber estado solo en casa. Pero luego pensé, ¿acaso habrá llegado alguien mientras me he adormecido? Decidí salir al pasillo y aguzar el oído. Avancé hacia las dependencias de la cocina, esperando encontrarme con alguno de los criados. Pero me giré en redondo, realmente perplejo, al escuchar unos murmullos tras mi espalda. Allí no había nadie. Enseguida volví a oír las voces, apenas unos susurros que culminaron en risitas sofocadas. Esta vez sí logré detectar dónde se escondían los bromistas. Los murmullos procedían de la última habitación del pasillo, la biblioteca. Precisamente aquella habitación me producía sentimientos encontrados. Durante mi infancia había sentido fascinación por todas esas estanterías y vitrinas repletas de todo el saber humano y parte del inhumano, como solía decir mi padre con sarcasmo. George, mi hermano mayor, me enseñó a leer entre esas paredes, y allí habíamos compartido multitud de lecturas y buenos ratos. De hecho, fue en aquel lugar donde pasamos nuestros mejores momentos, aunque lamentablemente la tuberculosis se lo llevó demasiado pronto, recién cumplidos los 14 años. Yo tenía 8. La última vez que le vi estaba dentro de un ataúd blanco, vestido con un traje oscuro que le venía grande, expuesto en el centro de la habitación y con un candelabro custodiando cada esquina del féretro. La parpadeante luz de las velas dibujaba sombras sobre su cara demacrada, despertando en mi mente infantil la impresión de que el difunto fuera a moverse. Eso me llenó de horror e intenté huir de la estancia. Mi padre me lo impidió. Ante todos los presentes me agarró de la oreja y me arrastró hasta el ataúd. Luego me obligó a besar el rostro pétreo de mi hermano. En ese instante odié por primera vez y con todas mis fuerzas a mi inflexible padre, y maldije también en mi fuero interno a todos los que nos observaban, impasibles hipócritas. Pero a quien odié por encima de todo y de todos fue a mi propio hermano, sentimiento que nunca he llegado a perdonarme, por haberse ido, por haberme dejado solo. A raíz de aquel episodio, toda la fascinación que una vez sentí por la biblioteca se transformó en desencanto. Sí que en ocasiones puntuales acudí en busca de algún libro, por supuesto, pero ya nunca volví a sentarme en uno de los sillones para disfrutar de la lectura durante horas. Entre esas 4 paredes se rompió algo para siempre. Agitando la cabeza con la intención de ahuyentar los fantasmas del pasado, abrí la puerta de la habitación. En un primer momento no vi nada. Ahí dentro reinaba la oscuridad más absoluta. En cuanto mis ojos se hubieron habituado, conseguí prender la llama del quinqué que había sobre nuestra vieja mesa de estudio. Lo alcé ante mí y las sombras retrocedieron un poco.
Enseguida advertí que algunos de los sillones no estaban en el lugar habitual. Avancé rodeando con cuidado la mesa central y al poco vislumbré los butacones prófugos. Se encontraban ante las vitrinas del fondo, las más antiguas y valiosas, dispuestos alrededor de la mesita de ajedrez. Había piezas sobre el tablero, como si alguien hubiera dejado una partida a medias. Buenas noches, hijo. La voz resonó muy cerca, inconfundible. Giré sobre mí mismo con el quinqué en lo alto, intentando localizar al dueño de aquella voz gangosa que conocía tan bien y no esperaba volver a escuchar. De repente empecé a distinguir sentadas en sendos sillones las siluetas desdibujadas de dos figuras que me observaban. En un principio sus cuerpos eran translúcidos, pero rápidamente fueron ganando en consistencia hasta parecer sólidos. Ya iba siendo hora de reencontrarnos. No creo en fantasmas. Me dije en voz alta. No se trata de creer, sino de ser, Comentó mi padre sin dejar de repeinarse el tupido bigote con la larga uña del dedo meñique, tal como solía hacer. Me temo que es algo que nunca has llegado a comprender, pero siéntate con nosotros. Haz el favor. Dijo, señalando el sillón vacío. George iba a servir unas copas. Mi hermano, que vestía el mismo traje oscuro y holgado con el que lo enterraron, me dedicó una tímida sonrisa y, a continuación, se acercó a la vitrina más cercana. Abrió la puerta de cristal tallado y extrajo una botella de brandy y 3 vasos que depositó sobre el tablero de ajedrez. Dentro de aquella vitrina siempre habíamos atesorado los libros y documentos más valiosos, pero por algún motivo insondable no me extrañó en esta ocasión verla convertida en un mueble bar. También me pareció perfectamente lógico que mi padre vistiera su uniforme militar de gala, con la casaca azul impoluta, diríase que recién estrenada, y los botones dorados relucientes. Le observé con atención mientras él se encargaba de llenar los vasos. Ah, cómo echaba de menos este brandy, exclamó tras haber dado un largo trago. Luego estiró el brazo y dio unas palmaditas en la espalda de George, que había empezado a toser. Al verles juntos, constaté una vez más que mi hermano, el primogénito, siempre había sido su preferido. ¿Por qué están aquí? Pregunté, intentando comprender tan extraña situación. Hace mucho tiempo que estamos aquí, pero estabas demasiado ciego y sordo como para reparar en nosotros. Te hemos estado observando y créeme cuando te digo que ha sido una tarea muy aburrida. Aburrida y también decepcionante, aseguró mirándome fijamente con sus ojos afilados. Tú también me decepcionaste, padre. Prácticamente escupí esta frase. Yo mismo fui el primer sorprendido. Enfadado, golpeé sobre el tablero de ajedrez con el vaso y este se rompió, incrustándose algún trozo en mi carne. Un alfil, varios peones y el rey rodaron sobre la mesa y cayeron al suelo. Fuera de mí continué el discurso. Nunca quise ser abogado, lo sabías muy bien y me obligaste. Todo para conservar tu sacrosanto despacho. Un humilde despacho de seguros que debería haber sido para George. Pero claro, su inesperada enfermedad te alteró los planes. Bien, al fin un poco de carácter. Siempre has sido un pusilánime, hijo. Mejor eso que ser un tirano. Aunque no lo creas, siempre quise lo mejor para ti. Decías que querías ser médico, sí, pero ni lo intentaste. Te has pasado la vida culpándome a mí cuando el responsable no ha sido otro que tú mismo. ¿Y qué me dices de esas cartas que guardas en el último cajón de la cómoda?
me preguntó peinándose de nuevo el bigote con la uña larga y puntiaguda. Esa mujer que conociste en el balneario, Greta, en verdad está interesada en ti. Una poetisa de cierto renombre. ¿Quién lo habría dicho? Que esté casada no es un inconveniente tan grande. He visto cómo relee sus cartas, con qué cuidado las guardas anudando a su alrededor una cinta de satén, pero ni siquiera te has atrevido a contestarle. Y sabes, incluso los criados conocen la existencia de esas cartas. Algunos hasta las han leído. Y se burlan y hacen apuestas a tu espalda. Mientes. Le espeté. Aparte de la rabia, empezó a embargarme una profunda angustia. Ojalá fuera así. En verdad te digo que me hubiera gustado verte tomando decisiones diferentes. Todo podría haber cambiado y ahora mismo podría ser un hombre más feliz. Pero ya es demasiado tarde. Y tras decir esto, durante un vertiginoso momento percibí tristeza en su mirada. Me impactó mucho porque es lo último que me esperaba. Ya vienen, exclamó George y me observó con inquietud. Sí, ha llegado el momento. Lo que viene a continuación tendrás que afrontarlo solo. No hay más remedio. Adiós, hijo. Y desaparecieron sin más, dejándome solo con un montón de preguntas y el borde del abismo. Escuché ruido. Alguien entraba por la puerta principal de la casa. ¿Quién podía ser? Ya no estaba seguro de nada. Nadie del personal se atrevería a utilizar esa puerta. ¿O sí? Oí voces, un hombre y una mujer. Sus pasos resonaban por el pasillo. Cuchicheaban, reían y parecían felices. Se acercaban. Dentro de la biblioteca, surgida de la nada, reapareció la ráfaga de viento frío. Se enroscó alrededor de mis piernas y como una serpiente helada fue subiendo por mi cuerpo. Yo temblaba. Recorrió mi brazo derecho hasta llegar a la punta de los dedos y alcanzó el quinqué que aún sujetaba. La llama se apagó y las sombras me engulleron. Ante el vano de la puerta de la biblioteca aparecieron ellos, ajenos a mí, solo pendientes el uno del otro, se abrazaron. Incapaz de moverme, intenté gritar. Una náusea de desesperación subió por mi garganta y embarrancó en el velo del paladar. Tampoco podía gritar. He desperdiciado mi vida, soy un fantasma, pensé. Y comprendí que lo único que podía seguir haciendo era observar, contemplar una vez más a Greta, mi querida y prohibida Greta, entre los brazos de aquel otro que sujetaba un maletín de médico, aquel otro que tenía mi mismo rostro, aquel otro que podría haber sido yo. ¿Qué te han parecido estos relatos? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Te he dejado las redes sociales de nuestra escritora en la cajita de información. No olvides mandarme tu historia. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.